Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, bienvenidos a las radios del interior del país, a 94.7 FM, arranca La Máquina de Pensar con Martín Coagliata. ¿Cómo le va Martín Coagliata en controles de emisión? Y con Carolina de Cuadro, la multiproductora de este programa y de otros programas más. Amigos, vamos a arrancar La Máquina de Pensar hoy. Vamos a darle la bienvenida a la directora del Archivo Nacional de la Imagen y de la Palabra, que ha ido cambiando de nombres. Ahora le vamos a preguntar a ella, Magdalena Perandones. ¿Cómo andas, Magdalena? ¿Andas Hola, bien? Todo bien, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Magdalena Perandones es licenciada en Ciencias de la Comunicación, tiene maestrías y tiene posgrados allá en Valencia, la Universidad de Valencia, y en cine y en otras áreas de la comunicación, ¿no? Y estás acá adelante del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, que es un lugar que, por un lado, emblemático, digamos que tiene, preserva parte de este patrimonio intangible, que es lo que, por ejemplo, lo que hacemos en la radio, ¿no? Digamos, no digo que todo lo que hagamos en la radio sea el patrimonio intangible, pero siempre insistimos aquí en La Máquina de Pensar que es bueno, es parte incluso del proyecto de La Máquina de Pensar, ir preservando, yo que sé, por ejemplo, la voz de los poetas, la voz de los escritores, determinadas intervenciones. De atención, no siempre uno puede tener, digamos, el radar de quiénes van a ser los más importantes y quiénes no. Pero ya sabemos que muchas veces los contemporáneos, a veces pensamos de alguien que no era muy importante y después descubrimos, no descubre Uruguay solo, sino que lo descubre la cultura internacional, de que esa persona era muy importante. Acaba ahora en España de salir los cuentos completos de Armonía Somers, una escritora uruguaya que todavía no ha empezado a despegar internacionalmente, pero lo va a empezar, digamos. Ya me escribieron de una... Perdón que te cuente todo esto, pero me enteré lo de Armonía y sí me pareció una gran noticia. Es un ejemplo de que Armonía Somers, me escribieron de una revista emblemática también de España, Cuadernos Hispanoamericanos, y van a hacer un monográfico sobre los raros uruguayos, empujados obviamente por esto que acaba de pasar, de que se publicaron los cuentos de Armonía, ahora los cuentos completos en páginas de Espuma Editorial, y también hace un año y pico se publicó La Mujer Desnuda. O sea, estamos frente a alguien que ya empezó a destacar muchísimo en Argentina hace 10, 20 años, pero ahora llega a España, ¿no? Entonces, aquí en La Máquina de Pensar pasamos una entrevista que sacamos del archivo de la palabra, donde Armonía Somers hace responde una entrevista escrita, ¿no? Ella va leyendo la respuesta, no es para nada espontánea. Pero quiero decir que está bueno que se pueda oír, saber quiénes son, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿cómo encarás? ¿Por qué se llama ahora que le cambiaron el nombre? ¿Cuál es el panorama con que te encontraste y lo que estás desarrollando ahora? Bien, el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra tiene una trayectoria muy larga en cuanto a la conformación de sus acervos. O sea, los acervos datan, primero para empezar, es un archivo como esencialmente audiovisual. Es un archivo que preserva imagen, sea imagen fija o como imagen en movimiento. Esa imagen en movimiento también es sonora o silente, hay de las dos, y después archivos sonoros. Entonces es como bien, eso es parte, creo, de la naturaleza del archivo, y es interesante destacarlo, que es un archivo audiovisual. Y bueno, luego la forma en la que se conformó su acervo, lo que comentaba, fue durante muchos años, es como de larga data, y surge en principio y me parece, siempre lo cuento porque me parece que es interesante pensar en cómo fue cambiando, o sea, cómo las nuevas tecnologías de registro fueron también transformando la idea de patrimonio, de la memoria, lo que queremos guardar. Claro. Surge en principio a partir de una oficina que se creó en el ámbito del Estado para las exposiciones nacionales que se hacían donde se difundía, los bienes del país, las riquezas de un país. Esta oficina arranca a trabajar con esta finalidad más propagandística, y luego, claro, se va conformando una división fotográfica, luego una división fotocinematográfica que se encarga justamente de los registros, como estos de interés público, de eventos y personalidades, inauguraciones de hospitales, desarrollo de distintas áreas a nivel Estado, todo
todo en el ámbito público o también si son eventos de interés en general. Esta oficina viene en un momento, cuando se está pensando en crear la televisión pública, se considera que tiene sentido que se integre al SODRE. Porque claro, el SODRE tenía los medios de comunicación públicos y esta era una oficina que se dedicaba al registro. Entonces ahí, y incluso eso quedó documentado de por qué razón se considera que tiene que pasar la división fotocinematográfica al SODRE, porque antes su última... en ese sentido pasó por varios ministerios, pero el último lugar donde estuvo antes del SODRE fue el Ministerio de Instrucción Pública en esa época. El MEC, lo que sea el MEC. Exacto. Y bueno, y se decide que pase al SODRE, que incluso pues, se podía colaborar con el tema del equipamiento y demás para el registro. Claro, entra el SODRE como una oficina hermana de una radio y de una televisión, que eso es una realidad que ahora ha cambiado. El SODRE ha cambiado como institución. El SODRE, claro. Pero luego adentro del SODRE se decide que se una a un departamento que también se había creado en el SODRE, que era Cinearte del SODRE. Eso, luego de que convivan las dos por separado, en el 86 se decide que se unan los acervos tanto de Cinearte del SODRE como de la División Fotocinematográfica y se pasa a conformar el Archivo Nacional de la Imagen, que es después que cuando se suma también un poco a partir de esta separación de la radio y la televisión del SODRE, se suma el que se llamaba Museo de la Palabra. El Museo de la Palabra, sí. Que había surgido como Archivo de la Palabra, luego sí. se le cambió el nombre a Museo de la Palabra. Cuando yo lo conocí era Museo de la Palabra. Y que siempre estuvo también un poco flotando ahí, no. Por ejemplo, me acuerdo que, por ejemplo, se había planteado si ponerlo todo en la web, después no querían que se pusiera en la web, en fin, toda una historia que nunca se definió mucho. Estuvo en la web, luego se bajó, estamos ahora pensando, hemos también colaborado con compañeros del Archivo Sonoro de la Radio, pensando como algunas formas en las que podemos también trabajar sobre esos materiales y darle difusión. Y bueno, este archivo se pasa a llamar Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra porque se incorporan documentos sonoros y luego se incorporan también otras colecciones también de característica audiovisual, como es el Archivo Presidencial, que es el archivo de la Secretaría de Comunicación de Presidencia, y el Archivo Audiovisual, que es el archivo conformado por las emisiones de radio y televisión en el territorio nacional. Entonces, eso es lo que conforma el archivo y ni que hablar que todo lo que tiene que ver con palabra, yo creo que se han hecho cosas, como tú decías, lo de la página web, pero tenemos pendiente, es como súper rico. Y como pero la página web al final no quedó por disponible, eso, ¿no? Ahora no está disponible. Nunca la idea de poner, pues estamos en un momento de aldea global, ¿no? O sea, de una globalidad que realmente hace que, yo qué sé, o sea, muchas veces nosotros los uruguayos no nos damos cuenta de que hay muchísima gente en el exterior que estudia la literatura uruguaya. Me pasó cuando fui al México DF o cuando fui a España. Es sorprendente la cantidad de gente específicamente, digo porque también una anécdota microscópica, pero fui a la Universidad Iberoamericana del México DF, voy a conversar ahí con gente que está haciendo tesis, ¿no? Y una de ellas, una chica muy jovencita, vino, me la presentaron porque hacía una tesis doctoral sobre Marosa de Giorgio. Mira. Y entonces le digo, nosotros subimos hace poco un audio, y cuando me mira así, me abraza. ¿Por qué? Porque no asoció la máquina de pensar, pero sí a la sección de la máquina de pensar que llamaba los cassettes galantes. Entonces, fue una cosa sorprendente. Digo, claro, me pasa una sola vez en la vida, no sé eso, ¿no? Pero ahí vemos cómo esa persona no solamente estaba estudiando a Marosa, sino que ya tenía claro, el Google para que le avisara cualquier cosa de Marosa, y bueno, ya lo había escuchado. Entonces, eso ahora no ocurre de tener a disposición, digamos, de todo el mundo, de todos los países, las voces del SODRE, por ejemplo. Exacto. En general, con todo el acervo del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, es un objetivo que tenemos el de poder ponerlo a disposición, pero en general con todo el acervo ha pasado que no está hoy en día, ni siquiera, tampoco lo mismo que sucede con la voz, pasa con las fotos y con la imagen en movimiento, no está disponible. Ese es un camino que queremos recorrer, pero que implica muchas etapas. Implica etapas que a veces en algunos documentos son más, por ejemplo en el caso de la fotografía puede implicar la digitalización, claro, y por supuesto que eso tiene aparejado una cantidad de cosas que tienen que ver con la conservación, eso para todos los documentos y con el cuidado de los originales, y después implica otra etapa que tal vez es la menos visible a veces, que es la documentación. Que a nosotros nos pasa, por ejemplo, ahora, que a veces tenemos registros sonoros que no tenemos claro cuál es su procedencia o que están fragmentados. Sí. Entonces hay que hacer una investigación, que en eso me saco el sombrero con los compañeros del archivo de RNU porque sé que está trabajando mucho.
para identificar Sí, y sí, poder sí, sí, realmente, exacto. Sí, sí. cuando uno difundir con la información adecuada y correcta y con las procedencias y demás. Claro, saber, por ejemplo, Harmonia Summers, cuándo grabó eso, si es del año 87 o si es de cuando él empezó a ser famosa en los años 60, por Exacto, por ejemplo, ¿no? ejemplo. Nos pasó, bueno, ahora que tú comentabas esto, me hizo acordar un caso que nos pasó con Ida Vitale. Mm. Hace poco se comunicaron con nosotros dos personas que están trabajando en un documental sobre Ida Vitale. Y bueno, claro, obviamente que lo que tú decías, estos reconocimientos a veces internacionales mueven un poco. Igual Ujú. ellas dos tienen un vínculo con Ida desde hace mucho tiempo, pero también puede surgir, ¿no? En otros ámbitos que los reconocimientos internacionales a veces mueven. Y por ejemplo, nosotros tenemos un registro sonoro de Ida Vitale donde dice que es la primera vez que lee su poesía en público. Claro. Y es precioso. Yo cuando lo escuché dije, wow, uno se dice el valor que tiene, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, por ejemplo, la entrevisté no hace poco, no hace mucho, hace 2 semanas a Ida, estuve en la casa de ella y me salió con algo que yo no desconocía, que ella tuvo un programa en las radios del Sodre, tuvo una audición, y digo, pero que de música clásica, no, no, yo llevaba gente, pero no te acordás cómo se llamaba el nombre, la verdad que tendría nombre, pero no me acuerdo, y ella Claro. se acordaba de la 38, en fin, todo, ¿no? Digo, pero eso se perdió. Por ejemplo, hay una cosa que siempre yo me lamento, es que en el Canal 5 Paco Espínola tenía un programa donde analizaba los mitos griegos, ahí, o sea, armándose un cigarrillo, ¿no? Y tomando mate, ¿no? O sea, conversando con los griegos, no sé qué, no sé cuánto. Todo eso se borró, no se mantuvo, ¿no? Y era, desde el punto de vista televisivo, de haber sido espectacular, ¿no? Digo, es un tipo solo frente a cámara, conversando nada más y bueno, esas cosas es la que no deberían pasar, digamos, ¿no? Exacto. Bueno, en esto que hablábamos, que te comentaba del origen del acervo, que tiene que ver con esta intención de registrar y que así se va documentando, también es cierto que la idea de guardar y de que lo audiovisual, de que la imagen en movimiento, por ejemplo, también es patrimonio, comparado con otros bienes que se han considerado patrimoniales desde antes, es relativamente nueva. Ya no es tan nueva. Yo a veces uno piensa es nuevo, ¿no? Cuando la UNESCO reconoce, por ejemplo, el patrimonio de imagen en movimiento, es en 1980, o sea, ya no es tan nuevo, a uno Sí, le claro, parece. claro. Pero ni que hablar que a veces lo que son, por ejemplo, los bienes arquitectónicos, Ujú. hay como un reconocimiento, una conciencia anterior, y ya uno tiene como más, bueno, viste, se piensa el Día del Patrimonio y se piensa en visitar edificios. Claro, Y claro, vamos de a claro, poco incorporando que claro. estos otros bienes también son Pero patrimonio. nosotros tenemos en Uruguay en general una carencia que incluso a nivel arquitectónico lo vemos, digamos, ¿no? Que a veces no siempre se cuidan. No, me refiero a cosas bellísimas que tiene Montevideo que a veces no son públicas, son privadas, entonces alguien lo compra y después hace un edificio encima, ¿no? Pero sí es cierto que la gente, si pasa eso, se lamenta que destruyen una casa en Punta Carreta y ponen un edificio, pero nadie, no somos conscientes que si no se guarda tal cosa, si se destruye tal otra, o si, en fin, ¿no? O sea, Exacto. este, Y de los cuidados, y eso que hablábamos, que también el ni cuidado del hablar. patrimonio tiene como muchas caras. Este, a veces es eso, se habla mucho de la digitalización, que por supuesto es una forma de preservación también, y esa es una cosa a la que apuntamos, pero en realidad, digo, primero que los soportes originales, eso también es otra cosa interesante. El soporte original no solamente es testigo, o sea, por el contenido que tiene, sino también en sí mismo como documento de una tecnología anterior, Y a ¿no? veces Uno dura más que la digitalización, también, digamos, todos exacto, apostamos a la digitalización y a veces dura más el soporte en un ni disco que de hablar. pasta, no sé qué, no sé cuánto, bien cuidado, es mucho más, va a durar más probablemente, ¿no? Ni que Sí, sí. hablar, la duración, bueno, la tecnología cambia muy rápido y es verdad Ujú. que hay formatos digitales que se vuelven obsoletos, pero además de eso sí, a veces son materiales muy nobles y bueno, y por ejemplo, a mí me llama la atención una cosa que tiene de ver también con la calidad que se puede obtener de los originales. En su momento, nosotros, por ejemplo, tenemos algunas copias, como copias que en su momento se hicieron para poder hacer más accesible contenidos en 35, que originalmente eran en 35 milímetros Ujú. en cinta, digo, en fílmico, Ujú. y esas copias están en VHS. Entonces, uno con la tecnología que tiene ahora sabe que obviamente en realidad esa copia VHS tiene una calidad muy pobre comparado con lo que se puede obtener hoy en día de Del un original, material fílmico original si se hace una digitalización en alta definición. claro. Entonces eso también nos va mostrando cómo el original, si en aquel momento hubieran dicho, ya tenemos el VHS, ahora podemos olvidarnos del fílmico, ¿no? Sí, Del sí, acetato, del hubiera sido un nitrato de celulosa, desastre. lo que haya sido, se hubiese sido un desastre, se hubiese Ujú. perdido la calidad. Y lo mismo puede volver a pasar, digo, tenemos que tener presente eso, el original siempre va a tener el valor de ese como testimonio histórico
no solo por el contenido que tiene, sino también por su valor material. Y en ese sentido es una cosa en la que hemos estado trabajando y que creo que todos los archivos tratan de visibilizar, que está buenísimo, todos queremos digitalizar y poder generar la accesibilidad, garantizar la accesibilidad que ofrece la digitalización, pero también es importante trabajar con los soportes originales, cuidarlos, documentarlos, rastrear su historia. También eso permite, que cuando se pone en valor, se ponga en valor de verdad y se reconozca de verdad las características y las características valiosas de esos materiales. Muy bien, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con Magdalena Perandones, directora del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra del Sodre, y vamos a hablar en el bloque siguiente ahora de una muestra que hay, La Mujer en el Sodre. Esto es después de la pausa, amigos. Estamos en Radio Uruguay. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Magdalena Perandones, directora del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra. Obviamente, Magdalena, asumiste el año pasado, mira, yo no sé, ni sé dónde estoy ya ahora, en el año pasado, y obviamente te tocó la pandemia y toda esa historia, pero bueno, el lugar físico es acá, es un lugar hermoso que es aquí en Sarandí y Misiones, ¿no? Es un lugar refaccionado, realmente en un momento hubo exposiciones, hubo con público, realmente es un lugar muy lindo, espectacular y aparte muy bien situado, ¿no? Y una de las muestras que se organizó fue La Mujer en el Sodre, ¿no? Yo recibí, ahora estuve buscando en redes, pero lo que pasa es que eso pasó hace como el año pasado, pero recibí de gente que dijo, por fin aparecen reconocimientos a mujeres que, por ejemplo, que fueron fundacionales de Canal 5 o del Sodre, y que yo realmente desconocía, ¿no? O sea, gente que era, ahora no me acuerdo el nombre de la mujer, que era amiga de Justino Zabala Muniz y que estuvo ahí, bueno, cosas que una parte desconocida de la historia totalmente, ¿no? Porque uno cree que Canal 5 salió del Estado de punto y ya está. Y hubo toda una serie de tiras y aflojes, obviamente, ¿no? En este caso, lo que mencionaban eran con los canales privados, como siempre que ocurre en el ecosistema de los medios, en fin, la televisión y el Sodre. Y aparecían estas personas que yo desconocía su nombre, ¿no? Es impresionante. Increíblemente ahora no me acuerdo quién. Nosotros, cuando hicimos La Mujer en el Sodre, tratamos justamente de, si bien ahora ya el Canal 5 y la Radio Uruguay, Radio Nacional Uruguay, no están más, no forman más parte del Sodre, nosotros nos parecía que obviamente eran mujeres, o sea, por toda la historia compartida, Uh-huh. eran mujeres que había que reconocer. Teníamos una intención que al final la pandemia un poco nos terminó haciendo modificar, que era la de que las mujeres, por ejemplo, que habían participado en la radio, uno pudiera escuchar la voz. Nosotros tenemos una serie de tablets donde pusimos imágenes de fotos de estas mujeres de la radio y la televisión y queríamos integrar fragmentos televisivos o radiales. Y claro, con el tema de la pandemia tú no puedes poner auriculares. Ajá, claro. En realidad habíamos pensado poner los auriculares que estuvieran en recepción o que la gente tuviera que ponerlo, pero en realidad tampoco está recomendado que pongas dispositivos que la gente tenga que tocar. Tocar tampoco. Entonces, claro. bueno, ahí eso nos echó un poco para atrás, que ahora tendremos que ver según cómo van avanzando las restricciones. Pero bueno, en estas tablets quedaron esas imágenes de estas mujeres y recientemente incluimos, que lo quiero mencionar porque me pareció como un gesto súper lindo de parte de la persona, incluimos la imagen y el testimonio de Edith Fieder, que es una mujer, una señora que participó, fue la primera voz femenina de la radio del Sodre. Ella participó en un concurso, un llamado que se hizo en su momento a radiofonistas de ambos sexos. Ella lo relata así y quedó y pasó a conformar parte del equipo. Ella se comunicó conmigo. Es docente de Facultad de Derecho, ¿no? Creo que sí, porque sí, la conozco. Sí, no sabía ella se comunicó es conmigo. Increíble. Sí, y la conozco como docente de Facultad de Derecho. La realidad fue que, bueno, en su momento cuando ella se comunicó conmigo, no llegamos enseguida para la inauguración a incluirla porque era como ya estábamos ahí a un día, creo que fue, pero luego ella me prestó 2 fotografías que tiene de ella que le hicieron para el diario El País en su momento. O sería para el diario El Día, y bueno, digitalizamos esas 2 imágenes y ella me envió un testimonio que lo incluimos, está en texto en las tablets, porque la verdad que me parecía que era justo un poco el objetivo de la muestra, era justamente ese, no solamente quedarnos con aquellas mujeres que nosotros pudiéramos ir reconociendo porque son aquellas que van surgiendo en el diálogo con otras personas de la institución o que tal vez son las que más fácilmente aparecen o primero aparecen cuando uno empieza a investigar,
identificar, sino que también esta muestra removiera un poco como para que surgieran otras que tal vez no habían... Sí, sobre todo porque lo que surge al principio son las autoridades también, ¿no? Gente que tuvo cargos y que impulsó con pocos presupuestos, en fin, de la nada, todo eso, exacto. ¿no? Nosotros igual hicimos una sección, ahí lo que hicimos fue dividirla y armamos una sección para lo que habían sido los cargos más directivos o de gestión. Eso es lo que está en el subsuelo. Luego hicimos una parte donde se refleja más lo de los cuerpos estables y la radio y televisión, que están en estas tablets que te comentaba. De los cuerpos estables hay fotografía. Y luego, lo otro que nos pasó también era que nos sentíamos que no había mucha forma a nivel de documentos históricos de reconocer a las mujeres que ocuparon roles como abajo, atrás del telón, ¿no? Como más administrativos, pero además tampoco habían tenido la proyección que tenían los cargos directivos. Claro, entre bambalinas. Exacto. Y ahí lo que hicimos fue, bueno, ya que no teníamos la de las anteriores, sí reconocer a las que están hoy. Porque la realidad la muestra de la idea es que es eso, que no sea solo de aquellas que estuvieron antes, sino las que están ahora. Claro. Se hizo un video que se convocó a todas las funcionarias del SODRE a participar, que lamentablemente no están todas, es una muestra representativa, fueron las que pudieron ir en la fecha que hicimos este video, y aparecen en este audiovisual que se proyecta en el subsuelo, van apareciendo las distintas mujeres con sus cargos, un poco eso, como representantes de la cantidad de mujeres que hoy en día forman parte de la institución. Entonces tratamos como eso, de buscar formas de que la muestra realmente permitiera entender la dimensión del personal femenino en el SODRE. Claro. Esta muestra ahora está abierta al público. De lunes a viernes de 11 a 17 horas, la entrada es gratuita. Bueno, como dice Magdalena, hay fotografías, hay audios, videos. Y lo importante es que está en Sarandí y Misiones. Digo, por aquellos Sarandí que quieran ir entre las 11 y las 17 horas, lunes a viernes, pueden pasar y realmente está espectacular. ¿Sabes qué me pasó una vez en Chile? Que fui a un pequeño museo, que en ese momento era pequeño, después se agrandó, lo cambiaron, que era el museo de Violeta Parra, ¿no? Y lo que había en esa parte del museo, había tapices que ella había hecho, Violeta ¿no? Y entonces uno se acercaba a los tapices, obviamente había una línea para no acercarte más, y había una luz. Entonces uno se acercaba y miraba el tapiz bajo esa luz y empezaba a oír en el oído a Violeta Parra que te cantaba, ¿no? Qué belleza. Y era una cosa que a mí me impresionó mucho, digo, pensando esto de que no hay que tocar, ¿no? Viste que a veces no hay que tocar. Claro. Era, era para de a uno, ¿no? Tenías que estar ahí y escuchabas porque estaba direccionado hacia ese lugar, claro. La voz, ¿no? Espectacular. Sí, siempre hay formas así creativas que está bueno sí tener en cuenta. Nosotros ahí, bueno, resolvimos de la forma que podíamos, pero sí con esto en mente de eventualmente, si se puede, poder poner a disposición también, porque también teníamos algunos audios que nos compartieron los compañeros de la radio, del archivo de la radio, de radioteatros, por ejemplo, que radioteatros, siempre llama mucho la atención. Y la verdad que es documento sonoro precioso de escuchar y está bueno también generar espacios de difusión para esos documentos. Magdalena, pero entonces, en principio, es obvio que es una gran tarea no solamente ordenar todo el material, sino que también documentarlo, de tener mínimamente saber de cuándo se grabó tal cosa, cuándo se grabó tal otra, mínimamente, por lo menos, por ejemplo, lo que yo pasé de Armonía Somers, no me figuraba quién lo entrevistó, después surgió que alguien me dijo, no, fue entrevistado por un funcionario que tal, entonces ahí lo pusimos. Pero la tarea es grande. ¿Cuál es la idea? ¿Hacer primero esa tarea y después ponerlos en accesibilidad, digamos, a la web, irlos subiendo, o irlos subiendo por partes, por ejemplo? En realidad obviamente que es un archivo tan grande y el acervo es tan grande que sí que pensamos en trabajo en fases. En principio lo que estamos haciendo ahora, la etapa en la que nos encontramos es con varias de las colecciones, una etapa de diagnóstico para poder, porque estas fases que obviamente uno va a hacer, porque no puedes arrancar, por ejemplo, pienso con los negativos fotográficos son 90.000, no puedes arrancar de cero con todos, pero para poder priorizar estas fases, por dónde arrancás, o sea, para poder definir por dónde arrancás, creo que hay que cruzar varias variables. Algunas variables ya las tenemos, como por ejemplo, no sé, materiales que son más consultados o que pueden llegar a tener un tipo de interés distinto por su relevancia. Por ejemplo, en las colecciones fotográficas algunas son de cosas más particulares y otras, por ejemplo, en el interior del país. Una colección que
Pero luego también queremos cruzar la variable del estado de conservación, Ajá. porque por supuesto que, por ejemplo, lo que pensamos en el caso del material fotográfico es que cuando se piense en un proyecto de digitalización, ya se realicen también las tareas de conservación que realizar, por ejemplo, la limpieza, el cambio de guarda, para que lo ideal es no tener que manipular demasiado los originales. Con el caso del archivo sonoro es distinta su realidad. En realidad estamos más en una etapa de documentación que por supuesto no quita la posibilidad de que se empiece a compartir alguna parte a medida que se vaya avanzando el trabajo, y es algo que estamos evaluando. Pero claro, cada una de las colecciones tiene como sus necesidades ahora de por cómo avanzar, y lo que estamos justamente es en este momento como de diseñar estos proyectos para ir avanzando con cada una y que se vaya respondiendo a las necesidades de cada una para que se puedan poner a disposición del público, que es el objetivo final. Igualmente, si hay usuarios interesados, siempre nosotros recibimos consultas Se pueden escribir, claro, pueden escribir también obviamente ahí, y ahí el mail lo tenía por acá. El mail es anip@sodre.gov.uy. Ahí está. Se puede escribir y ahí siempre que haya consultas nosotros compartimos los materiales, por ejemplo, para investigaciones y demás. O sea, ANIP es Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra. anip@sodre.gov.uy. Lo que te quería preguntar también es si la idea es eso, ponerlo público y gratuito o no, porque aunque parezca una pavada lo que estoy preguntando, había 2 bibliotecas. Yo me he encontrado con gente que piensa que bueno, que determinados documentos, determinadas cosas tienen que estar circunscritos, bueno, a ciertos, a los especialistas básicamente, o con un cierto filtro, mínimo filtro de, bueno, no sé cuánto. Y hay otros que no, por ejemplo, Lisa Bloch de Béjar en la facultad, en la FIC, tiene el proyecto Anáforas, que ahora es espectacular, y lo que hace simplemente, y yo la vi cuando arrancó, que arrancó con 2 funcionarios, nada más con 2 voluntarios, lo que hace simplemente es escanear y subir, escanear y subir, escanear y subir, y es impresionante ahora, ¿no? Consulta, sí. Por ejemplo, esto de Armonía Somers, conozco gente de España que le escribió y me dijo, primero me vi todo el sitio de Armonía en Anáfora, ¿no? Claro. No, en realidad el objetivo, por supuesto, es ponerlo a disposición del público, y ahí no es que se considere que hay que restringirlo. La otra pata que entra, que es importante, es toda la parte, por ejemplo, que tiene que ver con los derechos de los materiales. Que hay veces que en esta etapa de documentación de la que te hablo, también una de las cosas que se apunta a dilucidar es si esos materiales están protegidos por derecho de autor o no. Ajá. Es una cosa que es relativamente... Y justo hace poco tuve una reunión con una persona que es experta, que se llama Patricia Díaz, que la verdad que muy amablemente me dio su tiempo para hablar sobre este tema. Sí, Patricia Díaz. Sí, porque, bueno, teníamos algunas dudas a nivel de funcionamiento y demás, de cómo manejar algunos materiales, y ella nos estuvo asesorando, ¿no? Y la verdad que en este asesoramiento, bueno, ella me planteó una cantidad de preocupaciones que hay con respecto a la legislación y algunas cosas que no están como... que están un poco atrasadas, sí. Que son legislaciones muy antiguas y que no se han ido actualizando. Y claro, eso es otra variable que por supuesto que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de difundir contenidos. Pero siempre partiendo de la base de que el patrimonio que se conserva en el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra es un patrimonio de los uruguayos, patrimonio público, que conserva una institución pública, y que el objetivo es que todos podamos acceder, porque es un derecho que tenemos como ciudadanos. Claro, entonces, y que no es para comerciar tampoco. En ese sentido no se va, ahora se entregan materiales con fines educativos, comerciales, y existe un tarifario que también esta consulta con Patricia también tenía que ver por este lado, porque queremos actualizar las condiciones de uso y el tarifario, y por eso surgían algunas dudas, porque el tarifario que hay, el último, está aprobado en 2014. Pero bueno, mientras estamos en este proceso, seguimos funcionando como se funcionaba, abiertos al público. Se entregan los materiales con determinadas condiciones según el uso que se vaya a dar. Siempre que hay consultas, si los materiales están, se responde, y por supuesto que por lo menos un acercamiento al material, una visualización, la escucha de un audio, siempre son opciones que están disponibles, y en ese sentido es eso, es comunicarse por mail. Una primera etapa, y ya te cierro la respuesta, que también queremos hacer es, aunque todavía no esté tal vez todo subido, disponible en la web, sí por lo menos empezar a difundir qué son los contenidos que hay, que es algo que tampoco está, aunque sea una especie de descripción, guía de fondos que le llaman. Catálogo, claro. O una guía de fondos que le llaman, que es que tú puedas entrar y decir, bueno, sé que de fotos tienen estos temas, por ejemplo. Entonces eso también puede orientar al usuario a ver qué realmente, porque a veces que sin saber todo lo que puede haber es difícil, ¿no? Claro, obvio. Bueno, y para ir terminando,
para el futuro, ¿cuál es qué tenés planteado, ¿no? O sea, así como hubo la muestra de la mujer en el Sodre, ¿podés anticiparnos algo? Sí, bueno, lo que puedo anticipar ahora, lo que se viene ya, es una muestra que va a acompañar la propuesta del Día del Patrimonio. En ese sentido, es el homenaje a la figura de José Enrique Rodó. Y por lo tanto, estamos trabajando en una exposición con 2 curadoras que están nuestro aporte a la historia de este homenaje en el Día del Patrimonio. Va a ser un poco el contexto de la época de José Enrique Rodó, es un poco en qué Montevideo, en qué Uruguay él desarrolla su pensamiento, porque tenemos una colección fotográfica muy interesante que coincide con la época de Rodó, que queremos poder difundir, y con este espíritu de compartir el patrimonio, Claro. aprovechamos esta instancia para por supuesto, tratar de sumar a reconstruir lo que fue la historia de Rodó y a su vez poder exponer materiales que son parte del acervo y que queremos que se conozcan. Claro, Así que en eso la estamos voz creo de trabajando. Rodó no creo que no está grabada, No. me parece que no, creo que no. Pero la idea más que nada sería reconstruir ese 900 uruguayos Exacto. donde Rodó y los lugares y a dónde iba, ¿no? O sea, donde estaba todo, ¿no? Exacto. Es una forma, digamos, de destacar no solo al hombre, no a la figura de José Enrique Rodó, sino también al Montevideo, ¿no? Porque también eso es otra cosa, cuando estamos comunicando a estas mentes brillantes, digo, de última estamos hablando de la comunidad también, ¿no? Exactamente, hay un contexto en el cual Claro. él desarrolla su pensamiento y que es un contexto que Claro. seguramente alimentó también todo Obvio. este trabajo y del cual él se alimentó, o sea, del cual él se enriqueció y intercambió, y también queremos como poder mostrar eso como una forma de aportar una perspectiva más en este reconocimiento que va a haber de la figura de él, que otras instituciones harán sus propuestas que también van a ir por otro lado. Obvio, porque la idea es traerlo a Rodó, que en ese sentido, digamos, siempre hay que traerlo, ¿no? Es impresionante todas las aristas que tiene su obra y increíblemente lo conocido de nuevo, otra vez. Yo aquí siempre lo he contado, he entrevistado muchas veces al agregado cultural de Perú, Bruno Podestá, que él ahora ya vive entre nosotros, pero él decía, yo conocí a Uruguay y era rodoniano, y en fin, llegué acá y lo único que sabían era el Parque Rodó, no aparecía por ningún lado Rodó, en fin, Bruno siempre dice eso. Magdalena Perandones, gracias por estar en la máquina de pensar y nada, esperemos que poder comunicarnos también y contar con la máquina de pensar para lo que sea necesario, para, digamos, precisamente para difundir, ¿no? Difundir esto que es el bien común y que a veces no siempre lo vemos, no lo visualizamos, ¿no? Muchas veces conocemos a fulanito y creemos que, bueno, igual que nosotros, no sé qué, pero a veces hay que grabarlo y hay que tenerlo, ¿no? Gracias por estar en la máquina. Muchísimas gracias, un gusto participar. Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar vamos a recibir a Noelia Campo. ¿Cómo andás, Noelia? ¿Andás bien? Hola, ¿cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Yo me Muchas imagino gracias por la invitación. que estarás contenta de volver a las tablas. Por supuesto, feliz de la vida, y más con esta obra, que es La bailarina de Maguncia, que fue escrita y la dirigió Sandra Macera, y que es el primer unipersonal que hago en mi vida, entonces también... Ah, mirá, no sabía. Sí, planteó un gran desafío para mí como actriz, y entonces, claro, es doble el disfrute, ¿no?, de volver a las tablas. Noelia, yo te vi, pero no me acuerdo, porque con esto del tema de la pandemia, viste que el tiempo no se sabe cuándo pasó. ¿En qué? Te vi en el Solís, creo que en la sala esa chica de arriba. La Delmira, en la Delmira, claro. Y pero ¿en qué año fue eso? Y pudo haber sido 2019. En 2019, claro, sí. 2019. Okay. 2019. Sí. Me acuerdo que era un ciclo que era ellas están, no sé qué. Ellas en la Delmira, ellas claro. En la Delmira. Es un ciclo que hacen todos los marzos, por el mes de la mujer, claro. Y entonces son unipersonales, sobre mujeres por lo general y escrito por mujeres. Sí, me acuerdo porque yo fui a varias de ese ciclo, generalmente voy bastante de ese ciclo, y una cosa que quería contar es simplemente que cuando actuó Noelia Campo había una gran cola que tuvimos que hacer afuera del Solís porque había mucha gente. La verdad sí, que por suerte nos fue muy bien. Sí, la obra está muy bien, de Sandra Macera, que de alguna forma se obsesionó con esta... En su momento, bueno, cuando vos actuaste en el 2019, yo lo que hice fue entrevistar a Sandra Macera, Sandra como directora y creadora de la dramaturgia.
pero me encantó tu actuación, o sea que te quiero decírtelo, que me encantó, y realmente es un desafío, ¿no? O sea, no solamente porque es un unipersonal, sino porque estás constantemente hablando en la obra o moviéndote y Muchas cambiándote de gracias. ropa. Muchas gracias, me alegra que te haya gustado mi actuación. Sí, es un desafío porque además de que hay distintos personajes dentro del unipersonal, que también los hago yo, el personaje protagonista, que es Luche Déramo, pasa por distintas etapas de su vida, ¿no? Desde la adolescencia hasta que ya es una señora mayor que está casi por morir. Entonces también tenía que dar, digamos, en el mismo personaje distintos momentos, distintas etapas de la vida, que el físico ya es distinta, la voz es diferente, ¿no? Las actitudes. Entonces, eso fue muy desafiante como actriz. Me encantó, en el proceso lo sufrí, ¿no? Sí, Porque sí. Porque un detalle, lo van a hacer igual, porque esto va a ser, amigos, el viernes, ya lo dije, el sábado y el domingo a las 19 horas ¿no? viernes y sábado es a las 21. A las 21 horas, claro, y el domingo a las 19 horas. Y el domingo a las 19 horas. Es en el auditorio Carlos Baferreira, ahí en la sala Baferreira, al lado de la Biblioteca Nacional. La pregunta es si va a ser, digamos, con la misma propuesta escenográfica, porque era muy minimalista aquello, ¿no? Sí, la escenografía es exactamente la misma. Lo único que en la del Mira Agustini yo tenía al público alrededor mío, digamos, como en una U. Acá eso no se puede dar porque es teatro a la italiana. Pero igualmente está toda esa parte de ese laberinto, digamos, ¿no? De la vida de ella que yo voy recorriendo. Eso está todo, es todo igual. Lo único que el público lo mira de frente y no de alrededor, digamos. Sí, bueno, lo que pasa que aquella propuesta en la del Mira también era como una cuestión como muy íntima, digo, por ejemplo, Totalmente. Vos ibas actuando y muchas veces le dabas la espalda a un sector del público, de la misma forma que la gente te veía, te veíamos a 2 metros de distancia o 3 metros, digamos, era muy cerca todo eso. Era muy cercano, es que la apuesta la hicimos, como estrenamos ahí en la del Mira, hicimos la apuesta para la del Mira. Después pudimos hacer esa misma comunicación con el público en el MAPI, que estuvimos en la sala principal del Museo de Arte Precolombino e Indígena, y entonces también pudimos ubicar las sillas en esa forma de U que el público me rodea. ¿Y esta es la primera vez que vas a hacer con el público abajo en la butaca? No, ya lo hicimos porque ganamos fortalecimiento de las artes, entonces tuvimos funciones el año pasado en el Centro Cultural Terminal Goes, que es a la italiana, en la Sala Lazaroff, también estuvimos en Teatro Puertas Abiertas en el Galpón, que es la platea gigante, e igual, viste, no se pierde igual la intimidad, que es una historia que ella la cuenta tan directa, que ese vínculo se mantiene con el público. Yo tenía miedo cuando la primera vez que lo hice así en teatro frontal, yo dije, ay, ¿cómo será esto? No sé qué. Y la comunicación es la misma. Entonces me quedé tranquila, ¿no? De que funcionaba. Claro. Lo que apasiona es la historia de esta mujer, de esta escritora, Luche, que era de clase alta, de una clase fascista en Italia, y ella, digamos, abandona toda su familia y se va a Alemania, ¿no? Creo recordar, y se va a trabajar en una fábrica, en fin, para saber para saber cómo es la clase trabajadora, para juntarse con los proletarios, en fin, hace una cosa muy extrema. Claro, ella pertenecía a una familia fascista, de hecho su padre era subsecretario de aviación de Mussolini, ¿no? Mirá qué familia. Y claro, y ella en realidad va a Alemania como voluntaria a una fábrica con 18 años, ya en el año 44, cuando hacía 5 años que estaba la Segunda Guerra Mundial, y va porque quiere demostrar que lo que se dice de los alemanes no es cierto, y de su vínculo con el fascismo, de los nazifascismos, no es real. Entonces, claro, llega y se desayuna de una realidad completamente diferente a la que ella pensaba, ¿no? A la que tenía su familia. Entonces termina organizando una huelga en las fábricas, como obviamente la pierden, la meten en un campo de concentración, está no sé cuántos meses en el campo de concentración de Dachau,
en un momento logra utilizar, digamos, sus contactos del gobierno fascista para salir del campo de concentración, y cuando llega a Italia se da cuenta que ella no podía volver a su casa, a esa familia, esa vida cómoda, aristocrática, sabiendo todo lo que estaba ocurriendo. Y entonces lo que hace es, se mezcla en un momento ahí con una redada de los SS que hubo en Italia, se mezcla con los prisioneros para que la manden de vuelta. Sí, al brutal, campo de concentración. Brutal. Sí. Es bestial, ¿no? Sí, pero y a la vez, digo, en mi recuerdo, por lo menos, digamos, está en medio de grandes extremos ideológicos también, ¿no? Porque ella también se va desilusionando de uno y del otro también, ¿no? Exacto. Está, o sea, arranca de un lado y después va para el otro, pero igual ella tiene una frase que yo siempre le digo porque me gusta mucho, y más en estos tiempos, ¿no? Que la gente, que no sé, que está esa idea como de dividir, de la grieta y de todo eso. Hay una frase que ella dice que es brillante, que es algo así como, nunca me compré una conciencia social con las 4 monedas de una etiqueta ideológica. Claro. Sí. Es brutal, ¿viste? Porque ella después, ¿no? De los campos de concentración y eso, ella siguió siempre siendo muy activista por causas así de los más vulnerables, ¿no? Pero pero también hizo crítica al marxismo, por ejemplo, ¿no? Ella era como una libre pensadora. Sí, queda claro que lo que le interesaba era experimentar el dolor humano, si se quiere, y tomar conciencia de él, sin caer, digamos, en esa militarización que a veces hay de las estructuras partidarias. Y claro, estamos hablando también de un momento que era, digamos, los totalitarismos y los autoritarismos era lo que había, digamos, no había democracia prácticamente en Europa, en ningún lado de Europa. Entonces, lo que hace ella es, digamos, y aparece en la obra y vos le das el cuerpo a eso, a alguien que de alguna forma siempre está como reaccionando, ¿no? O sea, ella está reaccionando por un lado y también vemos como ella va sufriendo, ¿no? Absolutamente. Digamos, las decisiones que toma, ¿no? Muy impulsiva, muy impetuosa, pero hay que pagarlas después también, ¿no? Claro, ¿no? Le pasan cosas terribles. Terribles. Pero bueno, ella las asume porque ella también está luchando por lo que cree que está bien, por lo que le parece que está bien, que por lo general es defender los derechos humanos. Y sobre todo también, por lo menos en mi recuerdo, atención, mirá que la vi hace bastante, ¿no? Pero la idea también, el mensaje, digamos, no sé si mensaje, pero es la idea de alguien que ha vivido la vida, al final de su vida, intensamente, o sea, mira hacia atrás, va recorriéndola, y la viviría de nuevo igual, ¿no? O sea, es esa idea de no arrepentimiento y de que, bueno, que se jugó. No, claro. Para nada. Ella no se arrepiente, al contrario. Bueno, pero digo que eso es una especie de mensaje espectacular que ojalá todos pudiéramos decirlo, ¿no? O sea, de vivir nuestra vida de una forma tal que no digas me faltó tal cosa para hacerlo o esto estuve, ¿no? O sea, no, asume todos sus errores, pero porque la llevaron hasta ahí. Exacto. Eso es impresionante. Y claro, y en ese contexto, ¿no? Que yo creo que no se ha vivido, o sea, en un contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde los campos de concentración, los campos de exterminio, donde murió toda esa cantidad de gente, todas las torturas, todo, o sea, era la deshumanización constante, ¿no? Es bravo, que a veces uno ahora en la pandemia, la gente que se queja, me tengo que quedar en mi casa, no, pero tengo que salir porque no puedo estar encerrado, porque esto, o sea, esta gente lo que vivió... Sí, sin duda, brutal. Son choques de titanes gigantescos, con la gente normal en el medio, ¿no? O sea, eran choques brutales de totalitarismos. Pero bueno, de alguna forma yo quería contar eso un poco para, por un lado, invitar a los amigos de La Máquina de Pensar que vayan a verla. Reitero, esto va a ser el viernes y el sábado, viernes y sábado a las 21 horas en el Auditorio Ferreira, al lado de la Biblioteca Nacional.
Y el domingo a las 19 horas está ahí venta en Ticantel y en las boleterías de Bá Ferreira y también a la de Neni Goitiño. Aquí dice que las localidades valen 450 pesos. Y también decirles que de alguna forma, si bien vamos a ver a Noelia Campo, pero Noelia Campo no siempre sufre ahí, atención, ¿no? Hay momentos que canta y que hay momentos de alegría y sobre todo hay momentos también como a mí me llegó mucho eso también de solidaridad humana, ¿viste? En algunos momentos de la fábrica, eso, ¿no? O sea, Sí, que sabemos que quizás no va a triunfar, pero hay ese momento previo que es lindísimo, ¿no? sí, sí. Y ella también tiene mucho humor, es irónica y se ríe de ella misma también, ¿no? Y hasta de su desgracia. Entonces, y eso Sandra lo transmitió súper bien en el texto. El texto para mí es excelente. Y entonces, claro, no piensen que van a ir a ver una obra en la que van a pasarla mal o a sufrir o a ver el dolor. No, o sea, hay mucha intensidad, mucha fuerza y es como una experiencia de vida que sirve para pensarnos a nosotros y a nuestra realidad también. Sí, y aparte sirve para algo que sirve el teatro, todo el arte, ¿no? Que es también para, de alguna forma, vivir una experiencia que nosotros no la vamos a vivir nunca directamente así, pero ver, digamos, cómo esa capacidad esa palabra que me gusta mucho, de resiliencia, de poder sobreponerse a todo y no perder la alegría. Eso es lo fundamental, ¿no? Así que, Noelia, de nuevo, felicitaciones, espero poderte ir a ver. Y me encantaría. Te mando un abrazo y está hecha la recomendación. Gracias por estar en La Máquina de Pensar. Abrazo grande, muchas gracias a ustedes por la invitación. Amigos, se termina La Máquina de Pensar, espero que lo pasen muy, pero muy